¿Cómo están, chicos? Pues en este video me gustaría hablarles de la cabra de Méndez o la figura de Baphomet, y qué significa y su relación con el tarot. Ya se habrán dado cuenta que probablemente estoy hablando es de este personaje, ¿no? Déjame compartir la pantalla rápidamente. Perdonan que tengo como 100 pestañas abiertas. Este, este es Baphomet. Esta es, según Eliphas Levi, esta es la cabra de Méndez y es una figura que asociamos a el diablo y lo podemos ver en la carta del diablo. Este, aquí en el Rider Waite. Entonces, ¿quién es esta criatura? ¿Y qué hace ahí? O sea, qué sucedió para que esta criatura llegara allí? Bueno, en la descripción de este video van a tener material referencial para ampliar la información que les voy a compartir. Y esto les voy a leer porque, a ver, ni modo que yo me sepa de memoria tantos detalles, ¿no? Entonces, Baphomet o Bafometo. Es una antigua deidad supuestamente adorada por la Orden de los Caballeros Templarios, aunque muchos caballeros de la Orden, cuando fueron sometidos a tortura, reconocen a esta entidad. Aún existen dudas de si eso es verdad o se trata sencillamente de un mito. A partir de 1854, con la aparición de Dogma y Ritual de Alta Magia, obra del célebre ocultista de francés Eliphas Levi, la figura de Baphomet ha sido en gran medida tergiversada. En él aparece la imagen de la cabra sabática, dibujada por Eliphas Levi, que contiene elementos binarios representando la suma total del universo, es decir, hombre y mujer, bueno y malo, etc. Incluso está inscrito en sus brazos solve coagula, que es disolver y coagular, o sea, muchos elementos binarios, que hacen así como dualidades, ¿no? Desde entonces, su vinculación con el macho cabrío de los aquelarres, como así también Satanás y otros demonios menores, ha sido inevitable. El nombre Baphomet apareció en julio de 1098 en una carta del cruzado Ansel de Ribemont. Les leo lo que dice aquí. Conforme amanecía el día siguiente, llamaron fuertemente a Baphomet y rezamos en nuestros corazones silenciosamente a Dios. Entonces atacamos y lo sacamos a la fuerza de los muros de la ciudad. También el nombre Baphomet apareció en 1195 en el poema occitano Senyors per los nostres pecats por el trovador Gavaudan. En torno a 1250, un poema que lamentaba la derrota de la Séptima Cruzada por Austorc de Aorlac se refiere a Baphomet. De Baphomet también es el título de uno de los 4 capítulos supervivientes de la traducción occitana de la primera obra conocida de Ramón Lull, La Libre de la Doctrina Pueril, libro para la doctrina infantil. Pero bueno, relacionando esto a los caballeros templarios, dice la bibliografía. Cuando la orden medieval de los caballeros templarios fue suprimida por el rey Felipe IV de Francia el viernes 13 de octubre de 1307, Felipe hizo que arrestaran simultáneamente a muchos caballeros templarios franceses y los torturó para que confesaran. Se presentaron más de 100 cargos distintos contra los templarios. La mayoría eran dudosos, ya que eran los mismos cargos imputados contra los cátaros y muchos enemigos del rey Felipe. Anteriormente había secuestrado al Papa Bonifacio VIII y le imputó con cargos casi idénticos de herejía, escupir, orinar en la cruz y sodomía. Aunque Malcolm Barber observa que a los historiadores encuentran difícil aceptar que un asunto de tal enormidad sea una invención total, este, lo mismo ha sido más o menos aceptado. El pergamino de Quinon sugiere que de hecho los templarios no escupieron en la cruz, según el autor Sean Martin,
y que estos actos intentaban simular el tipo de humillación y tortura que sufrirían los cruzados si eran capturados por los sarracenos, donde eran obligados a cometer apostasía. De forma similar, Michael Hagg sugiere que el culto simulado a Baphomet formaba parte del ritual de iniciación templario. La acusación publicada por el Tribunal de Roma establece que en todas las provincias tienen ídolos, es decir, cabezas, algunas con tres caras, otros solo una, a veces es una calavera humana, que en sus asambleas y especialmente en sus grandes cámaras adoraron un ídolo como un dios, como su salvador, diciendo que su cabeza podía salvarlos, que otorgaba orden a toda su riqueza, hacía florecer a los árboles y plantas de la tierra para brotar sucesivamente. El nombre Baphomet aparece en varias de esas confesiones. Peter Partner afirma en su libro de 1987, Los Caballeros Templarios y su mito, en el juicio de los templarios, uno de los principales cargos era su supuesto culto a una cabeza ídolo pagano conocido como Baphomet, que también se le ve a veces escrito Mahomet. La descripción del objeto cambiaba de una confesión a otra. Algunos templarios negaban cualquier conocimiento de ello. Otros, bajo tortura, la describieron ya sea como una cabeza cortada, un gato, ¡ay! No, o una cabeza con tres caras. Los templarios poseyeron varias cabezas de plata dorada como relicarios, incluyendo uno marcado Caput L53M. Otro decía ser Santa Eufemia y posiblemente la cabeza de Hugues de Payens. Las afirmaciones de un ídolo llamado Baphomet eran únicas en la Inquisición de los Templarios. Karen Bowles, autora de la Enciclopedia de los Caballeros Templarios, discute que es importante que ninguna prueba concreta de Baphomet aparece ni en la norma del Temple o en ningún otro documento templario del periodo medieval. Por eso se piensa que tal vez todo esto es un mito. Gauceran de Montpesat, un caballero de Provenza, dijo que su superior le mostró un ídolo en la forma de Baphomet. Otro llamado Raymond Roubaix describió una cabeza de madera en la que estaba pintada la figura de Baphomet y añade que él la adoraba besando sus pies y exclamando Yala, que era, decía, verbum saracenorum, una palabra tomada de los sarracenos. Un templario de Florencia declaró que en las cámaras secretas de la orden un hermano dijo al otro, mostrando el ídolo, adora esta cabeza es tu Dios y tu Mahomet. Los académicos modernos como Peter Partner y Malcolm Barber coinciden en que el nombre de Baphomet era una corrupción del francés antiguo del nombre Mahoma, con la interpretación de que algunos templarios, tras su larga ocupación militar en el Outremer, habían empezado a incorporar ideas islámicas a su sistema de creencias, y que esto fue visto y documentado por los inquisidores como herejía. Alain de Murger, sin embargo, rechaza la idea de que los templarios podían haber adoptado doctrinas de sus enemigos. Helen Nicholson describe que los cargos fueron esencialmente manipulativos. Los templarios fueron acusados de convertirse en musulmanes de cuentos de hadas. Los cristianos medievales creían que los musulmanes eran idólatras y adoraban a Mahoma como su dios, como Mahomet significando ídolo o falso dios. Este culto a un ídolo es atribuido a los musulmanes en varias canciones de la gente. Por ejemplo, uno encuentra a los dioses Bafum y Travagán en un poema provenzal de la vida de San Honorato completado en 1300. Y luego también se encuentra uno este, sobre otro ídolo sarraceno llamado Baphomet. Entonces, llegamos al siglo XIX. El nombre Baphomet se asocia más con lo oculto. Eliphas Levi publicó Dogma y Ritual o de la Alta Magia como dos volúmenes en 1854 y 1856, en el que incluyó una imagen que ya les mostré, que él había dibujado en la que describió como Baphomet y la cabra sabática. Aquí había una cabra humanoide alada con un par de pechos y una antorcha en su cabeza entre sus cuernos. Ahora se las vuelvo a mostrar. Esta imagen se ha convertido en la representación mejor conocida de Baphomet. Levi consideraba a Baphomet como la representación del absoluto en forma simbólica y explicó en detalle su simbolismo en el dibujo que sirvió como el frontispicio. Y les recuerdo, les muestro aquí de nuevo. Así es como esto es del libro de las publicaciones de Levi. Como ven, es la antorcha en la cabeza, cabeza de cabra, un pentagrama, una luna, alas.
pecho, o sea, se ve como masculino, pero femenino, solve, coagula, humano, animal, muchos, muchos binarios aquí. Ajá, entonces, la cabra en el frontispicio lleva una señal del pentagrama en su frente, con una punta en la parte superior, o sea, la estrella hacia arriba. No es igual a el Baphomet que vemos en el Rider Waite que tiene el pentagrama invertido. Esto es un símbolo de luz. Sus dos manos forman la señal del ocultismo, una señalando hacia arriba a la luna blanca de Chesed y la otra señalando hacia abajo a la negra de Geburah, si lo relacionamos con el árbol de la vida. Se los muestro de nuevo. Vemos el pentagrama haciendo los símbolos, una apuntando a la luna y otra hasta a la otra luna, que serían distintas sefirots del árbol de la vida. Denme un chance para abrir el documento aquí y no tener que estarles quitando la imagen para que vean la descripción. Ajá. Entonces, tenemos esos primeros elementos. Este signo que está siendo apuntando hacia cada luna expresa la perfecta armonía de misericordia y justicia. Un brazo es femenino, el otro es masculino como los del andrógino de Kunrad, el atributo del cual tuvimos que unir con aquellos de nuestra cabra porque él es único y el mismo símbolo. ¿Ok? La llama de la inteligencia brillando entre sus cuernos es la luz mágica del equilibrio universal, esta antorchita aquí arriba. La imagen del alma elevada sobre la materia. Como la llama, mientras está atada a la materia, brilla sobre ella. La cabeza de la bestia expresa el horror del pecador, cuya actuación materialista es la única parte responsable que debe soportar exclusivamente el castigo, porque el alma es insensible según su naturaleza y solo puede sufrir cuando se materializa. El báculo situado en vez de los genitales simboliza la vida eterna, este que está aquí, que tiene las dos serpientes así, como un caduceo. Este, mm, Este es el cuerpo cubierto con escamas que sacan el agua. El semicírculo sobre él es la atmósfera. Aquí vemos escamas, agua, atmósfera. Las plumas siguiendo encima de la volátil. La humanidad es representada por los dos pechos y los brazos andróginos de la esfinge de las ciencias ocultas. Levi llamó a esta imagen la cabra de Méndez, ese es otro nombre para Baphomet, posiblemente siguiendo el relato de Heródoto por el cual el dios Méndez, el nombre del griego para Jedet, Egipto, era mostrado con cara y patas de cabra. Heródoto narra cómo los machos cabríos eran considerados en gran estima por los mendecianos y cómo en su época una mujer copuló públicamente con una cabra. Entonces vamos a hablar ahora un poquito de este símbolo en el tarot. Como les decía, la figura de Baphomet está vinculada a diversas tradiciones esotéricas y místicas, y su relación con el tarot se ha desarrollado principalmente a través de la carta del diablo. Ya les mostré algunas barajas de tarot. Baphomet es representado a veces como una figura con rasgos demoníacos, con elementos simbólicos que incluyen cabezas de animales, alas y otros elementos misteriosos. Aquí también lo vemos alado y con cabeza de cabra y patas también como de cabra, pezuñas. En algunas interpretaciones del tarot, la carta del diablo representa tentaciones, deseos carnales y la dualidad de la naturaleza humana. En algunas barajas, la imagen del diablo se asemeja a la representación de Baphomet, como es en el caso de Rider. Es importante destacar que las interpretaciones pueden variar entre las diferentes barajas de tarot y las tradiciones esotéricas. De hecho, si ustedes van a Marsella, el diablo no nos sale así, no es un Baphomet. También Baphomet ha sido asociado históricamente con la alquimia y los misterios ocultos. La relación
entre Baphomet y el tarot es compleja y depende de la interpretación individual de cada practicante o estudioso del esoterismo. Ahora, ¿por qué está incluida la figura de Baphomet en la carta del diablo? Pues se basa en la evolución de simbolismos a lo largo de la historia y en la interpretación de diferentes tradiciones esotéricas. Algunas razones pueden ser lo que ya les mencioné, el simbolismo dual, que ya vieron que en la figura de Baphomet hay mucho dualismo, hombre-mujer, masculino-femenino, disolver, coagular, este animal humano, por nombrar algunas cosas. Entonces, simbolismo dual. Baphomet a menudo se representa con características duales como cabezas masculinas y femeninas, simbolizando la dualidad de la naturaleza humana. La carta del diablo también aborda la dualidad, representando tanto la luz como la sombra, los aspectos positivos y negativos de la existencia. Y yo pienso que aquí también tenemos lo masculino y lo femenino por estas figuras acá, que hombre y mujer. También por misterios ocultos y esotéricos. Baphomet ha sido asociado históricamente con los misterios ocultos y la esotería. La carta del diablo a menudo se asocia con el mundo del oculto, las tentaciones y los misterios que están más allá de la comprensión superficial. Y simbolismo alquímico, como también ya les dije, Baphomet ha sido interpretado en términos alquímicos, simbolizando la transformación espiritual y la unión de opuestos. Porque como les decía, o sea, Eliphas Levi lo interpretaba como la totalidad, y la totalidad pues es integrar cosas, ¿no? Entonces, la carta del diablo puede ser vista como una representación de las fuerzas de transformación y las dualidades presentes en el proceso alquímico. Entonces, una aproximación de quién es esta figura y qué hace aquí. Y ahora saben que esta figura diabólica, ¿de dónde viene realmente o de dónde se piensa que viene? Pues coméntenme qué opinan ustedes de esta figura. ¿Les causa rechazo? ¿Qué más saben sobre el Baphomet, sobre la cabra de Méndez? ¿Qué figuras salen en los tarots que ustedes tienen? Comenta, comparte. Nos vemos en otro video.